El Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos a que vengamos a Él con un corazón dispuesto, agradecido y sobre todo con la esperanza de recibir la palabra y atesorarla en el corazón. La palabra a compartir para usted y para mí está en Filipenses capítulo 2, del 1 al 15, y se titula El nombre sobre todo nombre. Esta es palabra de Dios y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice la Escritura, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y empieza la Escritura a exhortarnos a que debemos de tener un sentir de acuerdo a lo que es el pensamiento y el sentimiento de Cristo Jesús. Y empieza y nos dice si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y la palabra del Señor nos guía y nos enseña que en el consuelo que viene de lo alto está la misericordia manifestada para cada uno de nosotros. Está el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento en la paz que Él nos da. El nombre sobre todo nombre. Y continuamos leyendo la Escritura. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús vino con un consuelo de amor, vino en la esperanza de la resurrección para usted y para mí. Vino y cumplió las Escrituras, y la misericordia de Dios se manifestó a través de su muerte y muerte de cruz, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y la única manera de pagar el precio del pecado que asedia a la humanidad era dando su vida por nosotros, por rescate por muchos. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nos exhorta a nosotros que en el nombre de Cristo Jesús tengamos el mismo sentir que hubo en Él. ¿Cuál es este sentir?
el sentir de un consuelo de amor, una comunión con el Espíritu, un afecto entrañable, lleno de misericordia, de frutos dignos de arrepentimiento, el sentir de hacer algo por el que está a un lado de nosotros. En amor, el edificar, el no destruir, el exhortar, pero también dar un consuelo. Mi amigo, mi hermano, la palabra nos enseña en las profecías de Isaías, en el capítulo 45, que había una profecía que tenía que cumplirse, y esta profecía fue hablada por el mismo Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo, que vino y se manifestó en el profeta Isaías, diciendo lo siguiente, hablando Dios, capítulo 45, en el verso 22, y dice aquí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y entonces aquí, mi amigo, mi hermano, ¿cuál es el juramento de Dios? El juramento de Dios es que ante Él se doblará toda rodilla. Pero el juramento de nosotros en confesión viene escrito en lo que es el capítulo 2 de Filipenses, donde dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Y ante Jesucristo vamos a doblar rodilla, todos, los que estamos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en profecía tiene cumplimiento. Y entonces lo que Isaías manifestó a través del Espíritu, que dice que a mí se doblará toda lengua, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, está hablando del juramento que todos vamos a hacer. Y vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creamos o no creamos la palabra se va a cumplir. Aceptemos en nuestro corazón o no aceptemos la verdad de Cristo, la palabra de Dios se va a cumplir. Y usted y yo, seamos salvos o no seamos salvos, vamos a doblar nuestra rodilla delante del Dios Todopoderoso, delante de aquel que dio su vida por usted y por mí, para perdón de nuestros pecados, que dio su vida en la cruz del Calvario y que derramó su sangre preciosa para que seamos limpios, aceptos, justificados por la fe, porque por esta fe en su sangre viene a nosotros la paz para con Dios. Y Él nos ha llamado a que tengamos paz en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que nosotros vivamos quietamente, sosegadamente, y entendamos la verdad y la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se revela solamente a través de la fe, que es en su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, el único nombre que es sobre todo nombre. Mi amigo, mi hermano, y el sentir en Cristo Jesús es en consuelo. Palabra de Dios que viene y es un bálsamo a nuestro espíritu, a nuestra alma, que nos quita de la tribulación y de la angustia, que nos da en el bálsamo del Espíritu Santo la unción de Dios,
esta paz que tanto necesitamos y sobre todo el consuelo de amor de que por su vida nosotros tendremos vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Y en el nombre de Jesús, doblamos nuestra rodilla y podemos estar delante del Padre confiadamente, acercándonos al trono de la gracia. ¿Para qué, mi amigo, hermano mío? Para que nosotros tengamos el pronto socorro, el oportuno socorro, para que encontremos y alcancemos la misericordia de Dios, porque ciertamente estábamos entregados a juicio, porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. Pero la misericordia de Dios ha venido a triunfar sobre el juicio, un juicio de condenación. Y ahora se cumple la escritura que fue escrita en el capítulo 40 del profeta Isaías, donde dice, consolados, consolados pueblo mío. Y veamos la escritura y dice, consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios. Y nos habla el corazón y nos dice, hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble porción ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Cuando aceptamos a Cristo, viene la llenura del Espíritu Santo y la porción que corresponde al hombre en la salvación que es en Cristo Jesús, viene acompañada por la gracia y el don del Espíritu Santo de Dios. Una doble porción que nos ayuda a comprender que el único y sabio Dios, al cual es la gloria, la honra y la alabanza, está siendo en nosotros manifestado. ¿Para qué? Para que vivamos una vida diferente, para que pensemos diferente, para que actuemos diferente. Y entonces pueda venir el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa consolación de amor, esa entrañable misericordia, el amor de Dios que es el vínculo perfecto que nos ayuda a comprender que no estamos solos, que tenemos a un Padre, a un Dios verdadero, a un Dios lleno de misericordia que ve nuestro corazón y cambia la rudeza, la aspereza y los malos pensamientos son quitados y echados fuera para que podamos vivir una vida digna, recta. Ciertamente dice la Escritura que en este mundo estamos, mas no somos del mundo, porque ahora somos ciudadanos del reino de Dios, limpiados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo de Nazaret, el nombre que se le dio al hombre para que en él tengamos salvación y sobre todo la vida eterna. Y sigamos leyendo la Escritura, donde dice en Isaías capítulo 40, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, dice, sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Nuestra vida sin Cristo está torcida. Nuestra vida sin Cristo vive sin esperanza. Nuestra vida sin Cristo está vacía. La vida que vivimos en la carne sin Cristo solamente nos lleva por camino de perdición. Y estábamos nosotros todos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo, nos vino a exhortar y nos dice
levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Esa luz entrañable, esa luz que nos lleva a que nuestro entendimiento ya no esté entenebrecido, sino que pensemos con claridad y que nuestros razonamientos ya no sean nuestros razonamientos en los cuales nos perdemos, sino que a través de la sabiduría que viene de lo alto, este entendimiento sea alumbrado y la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Y entonces se cumple la Escritura que dice, en tu luz veremos la luz. Esta luz que vino y que se manifestó a través de Jesucristo. Dice Jesús, yo soy la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y entonces el Evangelio de Dios se manifestó. Y venía una pregunta en Isaías capítulo 40, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y entonces la respuesta es que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sin Cristo nos marchitamos. Somos como la hierba que está en el campo, que un día está y al día siguiente es cortada. ¿Por qué? Porque dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra de Dios que predicamos, que si confesamos nuestros pecados y venimos a Cristo arrepentidos y damos nuestro corazón al que es al único y sabio Dios, a su Hijo amado, entonces seremos transformados y somos llevados de las tinieblas a su luz admirable. Somos renacidos a una nueva esperanza y la esperanza de Dios no avergüenza. Y esta esperanza está en nuestro corazón como un ancla en el alma que nos lleva por un camino de justicia. Y entonces nuestra vida viene a tener un sentido, un sentir, una forma de manifestar los deseos del corazón para bien. La fe que Dios ve a través del Espíritu Santo de Dios, porque esta fe es un don en el Espíritu y esta fe nos lleva a Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, todos hemos recibido una medida de fe, dice la Escritura. Y Dios nos va a pedir cuentas en su tiempo, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos con la medida de fe que Él puso en nuestro corazón? Esta medida de fe debe estar fundada solamente en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es Jesucristo hombre, Jesucristo de Nazaret, porque el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esta fe nuestra vida se fortalece y Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y entonces, mi amigo, mi hermano, todos tendremos que decir la verdad. Porque la palabra de verdad nos desnuda y saca a la luz todo aquello que está escondido. Y entonces, ¿a qué esperar aquel tiempo a que venga el castigo y una condenación eterna al no tener la fe en Cristo Jesús? Es preferible, mi amigo, mi hermano, que hagamos un alto en el camino ahora que tenemos la oportunidad y veamos hacia dónde nos llevan los pasos sin Cristo Jesús. Y la Escritura nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte.
No sea que andemos en esos caminos según nuestros pensamientos. Mejor vengamos al camino de verdad y de justicia. Aceptémoslo como nuestro único y suficiente Salvador. Al único y sabio Dios, al cual en su misericordia ha resplandecido en el corazón de aquellos que aceptamos su salvación. Mi amigo, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que Él vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Dios nos va a dar a cada quien la paga que merecemos por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero Dios en su justicia hará lo que es necesario hacer, porque la vida del hombre tiene un término, tiene un principio y tiene un fin, pero es en la carne, pero en el espíritu es eterno, el alma es eterna. Y entonces Dios quiere que estemos juntamente con Él en las moradas de justicia que Él ha ido a preparar para nosotros. Porque esta vida terrenal ciertamente es como la hierba, se marchita, se seca. Pero en lo espiritual, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y usted y yo decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Con Cristo Jesús, para gloria del Padre, en bendición, o en el infierno, en condenación, y a una muerte segunda, que es el lago de fuego. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Cristo Jesús murió, y Él es el que justifica. No hay otro nombre que justifique delante de Dios. No es Juan, no es Pedro, no es María, no es José, no es Jezabel, no es Sansón, no es David. Es Cristo Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. Nadie ha dado su vida por nosotros, excepto Cristo Jesús. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que venir a esta salvación. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Él es el que nos guía a través de su Santo Espíritu. Y entonces la palabra del Señor escrita en el libro de Isaías capítulo 40, verso 11 se cumple. Porque dice, como pastor apacentará a su rebaño, y en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Mi amigo, mi hermano, el Señor es nuestro pastor. Él nos lleva por camino de verdad y de justicia. Dice la Escritura, hablando Cristo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, y mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, y yo las conozco, y están en mi mano, y están en mi redil. Y si alguna hay que se descarrió, yo voy y busco a la oveja perdida. Mi amigo, mi hermano, Cristo anda buscando nuestra vida como ovejas perdidas, para que no perezcamos, para que tengamos en el redil un remanso de paz, una esperanza de vida, pastos verdes, bendición que viene de lo alto, la salvación que es en Cristo Jesús. Y volvamos a Filipenses, donde estábamos leyendo en el capítulo 2, y dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Y rogamos al Padre que Dios ponga en nosotros el querer venir a Cristo, arrepentidos, con un corazón humilde, reconociendo que hemos pecado delante de Él y que no queremos nosotros perecer, porque su voluntad es que procedamos a un arrepentimiento genuino. Nos dice que queremos en Cristo Jesús esa salvación.
entonces atesorémosla. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz que alumbra el camino del hombre, que nos lleva por camino de verdad y de justicia. Y lo que estaba torcido se ha enderezado, y lo que estaba en oscuridad ha venido a la luz que permanece, la luz verdadera, el Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, dice aquí que tenemos que estar agarrados de la palabra de vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, venimos a ser siervos de la justicia, a servirle con todo nuestro corazón, porque Él nos ha llamado a ser hijos de acuerdo a su voluntad, porque nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a todos los que lo hemos recibido, a los que creemos en su nombre. Mi amigo, mi hermano, ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios con esta vida que nos ha dado Él? Es creer en su Hijo amado Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, orar en todo tiempo para que su misericordia sea aceptada en nuestra vida, para que su misericordia llegue con poder y nos restaure y nos dé vida, y esta vida sea eterna en Cristo Jesús. Yo ruego por usted y por mí que vengamos con un corazón sincero, arrepentido, y que aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque Él es nuestro Salvador. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación ciertamente Cristo Jesús, esperándonos a usted y a mí, que procedamos con arrepentimiento y aceptemos su venida. Sí, amén.